Vivimos una época de grandes cambios, pero también de soluciones. En Credijusto sabemos lo importante que son las pequeñas y medianas empresas para miles de familias y para México. Por eso, otorgamos créditos con más y mejores soluciones financieras, como esta. Eso fue una breve introducción de quiénes somos y el Credit Talk de hoy, ¿de qué se va a tratar? Vamos a hablar de cómo cuidar y hacer crecer tu pyme. Tenemos 4 temas, 2 enfocados en finanzas, 2 enfocados en marketing. Entonces, el primero es tips para aprovechar al máximo los recursos financieros de tu negocio, cuándo y cómo invertir para hacer crecer tu empresa, la importancia de la comunicación digital hoy en día y los aspectos a tomar en cuenta en la estrategia de marketing. Tenemos a 2 ponentes con mucha experiencia el día de hoy, Juan José Cadena y Alejandro Berman. Juan José Cadena es director de finanzas de Credijusto, tiene más de 23 años de experiencia en el sistema financiero y a su cargo está el área de tesorería, contabilidad, compras e impuestos. Alejandro Berman es nuestro director de marketing, tiene bajo su responsabilidad el posicionamiento de marca, alianzas, relaciones públicas, lanzamiento de nuevos productos, entre otros. Alex anteriormente se desarrollaba como director de medios y director de marcas en negocios como Cemex, The Home Depot, Cervecería Cuauhtémoc, Moctezuma, Heineken. Entonces, Juanjo, Alejandro, muchas gracias por el conocimiento que nos van a impartir hoy y le dejo la palabra a Juanjo, empezando con la sección de finanzas. Gracias, Regina. Buenas tardes a todos. Me escuchan bien, ¿verdad? Creo que te veo nada más a ti, Regina, entonces... Si me pones el pulgar, perfecto. Oigan, pues es un gusto estar por aquí, platicar en este Credit Talk de algunas estrategias, como bien comentaba Regina, sobre todo temas que son relevantes y sobre todo en el contexto actual que estamos viviendo. Y bueno, pues agradezco nuevamente el tiempo y la oportunidad de estar aquí con ustedes. Voy a empezar yo, después va a venir a comentarles un monstruo del marketing y estrategias digitales, como comentó Regina, ya lo introdujo brevemente. Entonces, bueno, pues entramos un poquito en materia. Más que darles tips para aprovechar al máximo los recursos financieros, quería hacer una guía sobre temas que pueden ser sencillos, pero que son muy relevantes en el día a día. Y insisto, sobre todo en el contexto actual y económico del país y pues a lo mejor algunos de ustedes que están gestionando activamente empresas y pymes que son pues las primeras que necesitan cuidar sus recursos financieros. Entonces, déjenme dividir esta presentación en 2 partes. La primera, 100% enfocada, como decía antes, al cuidado de los recursos financieros. Voy a empezar por algunos temas que considero relevantes y si quieren... Si hay alguna duda, me fui muy rápido, dejamos una sección de preguntas y respuestas al final. Pero empezaría comentando que lo primero y más importante, aunque parezca simple, es administrar bien los recursos. Los recursos para cada una de nuestras empresas son escasos, entonces pues es muy importante que ustedes, gestionando activamente las finanzas de la empresa, pues lo hagan de una forma cautelosa. Si les cuesta trabajo el tema, si no les da tiempo, porque pues una empresa requiere tener una visibilidad 360 sobre distintos temas, o de plano no les gustan las finanzas, la sugerencia es que pidan ayuda a un tercero o contraten un experto. Las finanzas son sumamente relevantes para asegurar la continuidad de una empresa y tomar decisiones estratégicas. Esto, o sea, el tener un experto o tener un ojo clínico en las finanzas te ayuda a ampliar tus recursos con mucho cuidado y también con mucha disciplina. Yo diría que hay 3 palabras clave aquí que debemos de considerar. Hay que gestionar, hay que planificar y hay que controlar bien los recursos. Y déjenme hacer énfasis en un tema, el control. El control no debe de verse con una connotación negativa. Siempre que pensamos en control, piensas en un jefe que está metido o en un financiero que está metido
en los cargos y en los abonos y está encima de su gente todo el tiempo, puede haber muchas formas de controlar los negocios, incluso desde un punto de vista dinámico o estratégico, y para eso, pues bueno, alguna vez seguramente lo han escuchado, pero se establecen tableros de control o balance scorecards, o incluso pues se pueden establecer controles donde se pongan ciertos límites a las personas que están llevando a cabo las funciones de la empresa. Eso te ayuda mucho a cuidar los recursos. Segundo punto relevante, creen un presupuesto. Mencionamos un presupuesto anual, pero realmente pues el presupuesto es dinámico. Se tiene que tener un presupuesto para los gastos de la empresa, para las inversiones, los gastos que sean recurrentes, fijos, de manera que nunca se encuentren con sorpresas y no se vayan a quedar sin capital. Seguramente también ya lo han escuchado en distintos medios, pero actualmente, y hay que darle mucho énfasis a esto, el efectivo es el rey. Y la verdad es que debe priorizarse el manejo de la liquidez de la empresa sobre cualquier cosa, sobre todo para asegurar su supervivencia. El presupuesto al que me refiero debe de tener un enfoque de liquidez o de cash flow. Muchas veces se construyen flujos de efectivo, o un análisis de flujos de la empresa, pero también se tiene que hacer un presupuesto sobre la rentabilidad que considere pues todas las variables, ¿no? Desde las ventas de la empresa, los costos de ventas, etcétera, etcétera. Esto pues tiene que considerar también un manejo y cuidado muy adecuado de los gastos operativos de la empresa. Como les comentaba antes, el presupuesto no debe de ser fijo en una época de COVID principalmente, debe de estarse monitoreando y ajustando la realidad constantemente. Seguramente pues ya lo han vivido los últimos meses que tienen que regresarse y hacerle cambios al presupuesto. Esto va a ser pan de cada día. Se deben de establecer expectativas y como les decía antes, también fijar un manejo muy prudente de los gastos de la empresa. La empresa tiene que seguir creciendo, pero también tenemos que ser muy prudentes en el manejo de gastos. En el caso de las compras nuevas de la empresa, sugiero que siempre comparen opciones, utilicen procesos de licitación simples, pero que les ayude a comparar distintas opciones. Fijen precios de sus productos atendiendo a la demanda siempre, pero también asegurando un margen adecuado para la empresa. Y pues bueno, siempre revisen expectativas contra realidad, como les comentaba antes, ¿no? Un tema que también puede parecer muy simple, pero no lo es, y paso al siguiente punto. Siempre separen sus finanzas personales de las empresariales. Los emprendedores, yo no soy emprendedor desde hace muchos años, pero los emprendedores luego solemos confundir nuestros gastos personales con los gastos de la empresa. Nunca se deben de mezclar y nunca se deben de efectuar pagos personales en cuentas de la empresa. Esto es muy mal visto por el SAT y puede dar lugar a tratamientos de dividendos fictos que no queremos entrar ahí. La empresa es un ente legal independiente y los gastos para que sean deducibles para la empresa y eficienten la liquidez, pues tienen que ser estrictamente indispensables para los fines de la empresa. Por eso es tan relevante no mezclarlos. Paso al siguiente punto y es también un consejo, es separar las finanzas personales y empresariales, parte de lo que comentaba antes, y no utilizar tarjetas de crédito personales en la empresa. Nuestro consejo es que tramiten una tarjeta de crédito especial para pymes. Estas tarjetas para pymes pues, te ayudan sobre todo para darte un financiamiento, muchas veces a 30 días. Es muy conveniente que en términos de gestión, esta tarjeta de crédito empresarial te facilite llevar a cabo pues, ciertos gastos que sean estrictamente indispensables para el negocio. Y muchas veces también los proveedores de servicios de tarjeta de crédito te dan la facilidad de entrar a sistemas en línea para que tú revises tus cargos, los clasifiques por conceptos, y esto te ayuda mucho a gestionar mejor tu empresa, conociendo bien en qué se gastó, si no eres tú quien está llevando el control de los gastos y le estás dando la tarjeta a alguien más, y te ayuda a tener mucha visibilidad, sobre todo para la generación de reportes.
Muchas veces también la empresa no solamente utiliza tarjetas de crédito, tiene cuentas bancarias con instituciones de crédito, para eso se utilizan los SPACE y generalmente tienen tokens de la empresa. Aquí la sugerencia es que tengan tokens duales y límites de operaciones. Estoy enfocándome un poco en el control, pero es importante que no lo pierdan de vista, sobre todo en estas épocas, y ser muy cautelosos en el uso de la tarjeta de crédito. Mucho ojo con los cargos domiciliados también. Muchas veces puede pasar que damos de alta un cargo y nos damos cuenta tiempo después que debimos de haber cancelado el cargo, tiene costos para la empresa, y evitar aumentos en el consumo. Paso a un siguiente punto que podría llevarnos varias sesiones, pero que es sumamente importante, y sobre todo también en el entorno actual, y es el cuidado de los asuntos fiscales. Es bien importante que nunca olviden estar al tanto del pago de sus impuestos. El SAT se ha vuelto sumamente recaudador, entonces es muy importante que como miembros activos de la gestión de una empresa conozcamos de manera general las normas fiscales y estar actualizado con cualquier cambio fiscal emitido por el SAT. Y pues bueno, obviamente el compliance fiscal o el cumplimiento fiscal es muy importante para generar confianza con potenciales clientes de ustedes o incluso con socios que quieran incorporar el negocio. Resumiría qué temas importantes a cuidar de cumplimiento fiscal. Está el cumplir con pagos provisionales antes del día 17 de cada mes, presentar declaratorias informativas de IVA, el enviar contabilidad electrónica, presentar su declaración anual de impuestos también. Obviamente, pues depende del tipo de entidad legal que tienen. Generalmente, si son SAs, pues tienen que hacer cumplimiento de todo esto. Y han venido saliendo también otro tipo de obligaciones fiscales, como es el registro de accionistas o dar detalles de partes relacionadas si es que la tienen. Muy importante nunca perderlos de vista. El compliance fiscal es indispensable para que puedan llevar a cabo, si es que tienen saldos a favor de IVA, una solicitud de devolución ante el SAT, incluso también para acreditar el IVA, pero también bien importante para que ustedes puedan ser contratados como proveedores y prestan servicio a alguien más. Si no tienen un certificado de cumplimiento fiscal limpio, muy difícilmente van a ser contratados por alguien más o ser sujeto de crédito. Se ve muy mal una empresa que no tiene un compliance fiscal como debe de ser. En términos, me enfoqué mucho al cumplimiento, pero también algo muy relevante es la planeación fiscal en términos del cuidado de la liquidez. Acuérdense que los impuestos generan salidas de efectivo en la empresa, entonces siempre hay que considerar una planeación fiscal que pueda ser adecuada y nos reduzca el flujo o la salida de efectivo, pero tengan mucho cuidado porque el SAT a partir de este año ya requiere que las empresas o incluso sus asesores fiscales den avisos sobre estrategias fiscales que puedan presentar una reducción fiscal. Otros temas relevantes, no me quiero expandir mucho, pero un tema que vivimos y yo vivo en el día a día junto con mi equipo, muy importante que armen expedientes de proveedores y muestren materialidad de servicios. ¿A qué me refiero con materialidad de servicios? Que los servicios que son prestados por la empresa o que les presten a alguien más, si es que estamos haciendo un pago, tengan contratos, tengan órdenes de entrega y recepción, incluso fotografías de los servicios prestados. Se requiere mucha creatividad aquí porque el SAT no es muy puntual para las empresas, indicándoles qué deben de cumplir con ese expediente, pero la verdad es que, como les decía, se requiere mucha creatividad para demostrarle al SAT que un servicio se mostró e incluso pues también que levanten algunas bitácoras, ¿no? En caso de que les hayan prestado algún servicio. Otros temas relevantes y que también me enfoco mucho en la empresa, es que siempre concilien las facturas emitidas y las facturas recibidas con los ingresos y gastos contables de la empresa. Suena trivial, pero el SAT lo primero que hace es revisar las facturas que emite la empresa, las facturas recibidas y compara contra registros contables, y si ve diferencias, les va a tratar de determinar alguna liquidación fiscal. Muy importante que siempre las tengan conciliadas. Y un tema que también se vuelve muy relevante si generan saldos a favor de IVA en su actividad,
tengan toda la información disponible para el SAT. Están pidiendo demasiada información y es bien relevante solicitar oportunamente las devoluciones de saldo a favor de IVA, porque les ayuda a generar mucha liquidez en la empresa y no tener atrapadas cuentas por cobrar. Paso al siguiente punto, por favor. Otras formas de aprovechar recursos financieros, y esto es un poco como tema más de precaución y evitar pérdidas, les sugerimos contratar seguros para pymes, buscar un seguro especializado. La verdad es que nunca estamos exentos de tener pérdidas, quizá por fraudes, por responsabilidad civil, robos o accidentes, y es muy importante tener un resguardo con un buen seguro. No debemos de obviarlos. Otro tema muy importante, y es también más de gestión, pero también de automatizaciones, es que una sugerencia es optimizar procesos. Por ejemplo, en el caso de la nómina, que es un gasto fijo sumamente relevante para todas las empresas, traten de optimizar sus procesos de manera que hagan eficiente la toma de decisiones y trabajen con el personal óptimo en su empresa, ¿no? Sin excesos. Como les decía, el gasto de la nómina se vuelve un gasto fijo que es bien relevante, pero también es costoso. Un tema también que es sumamente relevante y está de moda es la automatización de procesos y el énfasis en el uso de data y analíticos para toma de decisiones. Para todos los que nos dedicamos en las finanzas, pues nos interesa mucho tener información que nos permita conocer nuestra data histórica, que luego la data histórica no es predictiva, ahorita vamos a entrar mucho más a detalle sobre el tema, pero también que nos permita tomar decisiones estratégicas. Siempre queremos maximizar la rentabilidad de los accionistas y teniendo buena data se puede hacer. Para eso les sugiero tener sistemas contables o ERPs que te permitan tener las funciones financieras conectadas y te eviten tener errores manuales. Y pues bueno, también te ayudan mucho a cumplir con tu función de impuestos. Entonces, si no lo tienen, hay muchos en el mercado, hay algunos básicos, pero siempre como en una pyme, muy importante tener un sistema contable. Un punto que quiero hacer mucho énfasis porque se vuelve bien relevante es el maximizar la liquidez. Siempre traten de revisar la duración de los activos contra los pasivos. En este caso, mi recomendación es que reduzcan al máximo las cuentas por cobrar, o sea, tratan de cobrarlas de manera muy eficiente y muy rápida, negociar las mismas y apoyar a los clientes, obviamente, donde sea necesario, a sus clientes buenos, pero de la misma manera, en el caso de las cuentas por pagar, un tema muy relevante es negociar con proveedores y pagar pasivos a plazo. Tratar siempre que la rotación de las cuentas por cobrar sea mejor que las cuentas por pagar en términos de la liquidez. Siempre revisen sus procesos de cobranza, que sean eficientes, evitar errores. En el caso de las cuentas bancarias de la empresa, pues les sugiero que estén restringidas y sean muy eficientes con ellas. Envíen sus excedentes de tesorería, siempre les queda o nos puede quedar un excedente de cash en la tesorería. Hay que invertirlo en instrumentos que nos ayuden a tener esa liquidez, pero también nos den algún rendimiento. Hay muchas opciones en el mercado. Consolidar cuentas bancarias para evitar duplicidad de comisiones. Un tema muy importante y sobre todo también en este contexto, analizar la calidad de los clientes, ver su importancia y tratarlos bien, aquellos clientes que son muy importantes, y establecer buenos procesos de cartera vencida, tener gente dedicada a esto. Entra un tema que he venido mencionando desde el principio y es cómo sobrevivir en una época de COVID. La verdad es que no hay fórmulas mágicas. Por lo menos es crucial tener claro algunos de los puntos que les voy a comentar. Puede haber muchos, pero son una serie de ideas que nos han funcionado bien. Un tema bien importante, y he estado en varios foros donde pues, muchas empresas lo comentan también, y lo platicé al principio de esta charla, es extender la liquidez o cuidarla lo más posible. La verdad es que aquí no hay un estándar o una receta, como comentaba. Cuidar la liquidez 18 meses
los americanos le llaman el cash runway, sería algo sumamente aceptable, pero es ideal, no muchas veces sucede en la práctica, pero cuiden mucho la liquidez. Trabajen en modo sobreviviente en este contexto, corten al máximo los pagos y permitan el crecimiento de la empresa, nunca lo detengan, pero sí bajen los costos al mínimo, aquellos que no son indispensables. Cuenten con una estructura de balance sólida, comuníquense bien con los inversionistas, los clientes, proveedores, acreedores y también con los empleados, sobre todo si hay algún problema. Es mucho más, la verdad es que es muy, muy valorado por todos un acercamiento proactivo en lugar de esperarse a que vengan los problemas. Y un tema bien importante también aquí es no ser tímido y buscar muchos alivios con proveedores. Hay que negociar con los proveedores en aquellos casos donde tenemos contratos que a lo mejor ya no hacen tanto sentido en este contexto y hay que estar detrás de ellos y buscar mejorar esas mismas condiciones. La experiencia o la data histórica de la que hablaba antes para tomar decisiones quizá ya no es representativa para ustedes como tomadores de decisiones y sobre todo aquellos que están muy inmiscuidos en la parte financiera. Esta época de COVID es una nueva experiencia y pues bueno, hay que reaccionar muy rápido y aprender también a base de golpes. Revisen mucho sus contratos de arrendamiento si es que los tienen y vean si realmente son necesarios. Se trabaja bien en home office también, si es que tienen esa posibilidad. Y si tienen pagos en dólares y su empresa no factura en dólares, traten de cambiar a pesos para evitar volatilidad. Quisiera nada más ahondar en un punto que es la estructura de capital. No quiero entrar en temas tan técnicos de finanzas, pero el tener una buena estructura de capital es bien importante y el tener deuda, no le tengan miedo, es una gran palanca. O sea, tomar financiamientos, porque vamos a hablar un poquito más adelante, pero el tomar deuda es una gran palanca financiera para el crecimiento, pero tampoco nunca hay que excederse porque el costo de financiamiento es muy alto. Siempre tienen que estar monitoreando que tengan una buena estructura entre capital y deuda. Tengan mucho cuidado con posiciones en dólares. Si es que tienen pasivos en dólares, pues traten de cubrirlos con coberturas. Hay muchas en el mercado, o instrumentos financieros derivados que no sean tan complejos. Y también siempre, para tener una estructura de balance adecuada, siempre vean el tratamiento fiscal de la deuda contra el capital. Una inyección de capital, si no es de ustedes, como dueños de una empresa, pues los puede diluir, es cara, porque tienen, pues el accionista les va a pedir dividendos, pero en el caso de los financiamientos, también tomen en cuenta que a partir del 2020, no todos los costos por intereses ya son deducibles. El SAT puso ahí unas reglas, y pues bueno, si se sobrepasa un límite de 20 millones de pesos, ya pusieron algunas reglas de reducción, entonces tómenlas en cuenta junto con su asesor fiscal. Quiero hablar prácticamente ya para concluir la presentación y no extenderme más tiempo, en ya dejar de lado el tema del cuidado de los recursos y decirles pues, básicamente cuándo y cómo invertir para hacer crecer su empresa. Y ponerles en contexto una data o darles a conocer una data que fue generada por el INEGI, que es relevante, ¿no? También en el contexto actual. Si pueden ver en esta gráfica o en esta lámina, hay más de 6 millones de pymes en México. Estas pymes generan el 50% del PIB y el 70% del empleo en el país. Son sumamente relevantes y además pues, no tienen mucha facilidad. Ahorita el gobierno pues no ha apoyado mucho a las pymes, entonces solamente el 20% de las pymes son financiadas por la banca tradicional. Como pueden ver, pues son bien importantes para la generación económica del país y solo el 20% es atendida por la banca y básicamente su principal fuente de financiamiento, de fondeo, es con capital propio, recursos propios de los accionistas. Se fondean con proveedores o con préstamos de amigos y familiares. Y esto hace que pues, aproximadamente el 25% de las pymes solamente sobrevivan más de 2 años, las demás mueren. Entonces, como un tema muy relevante para la reflexión, es que
pues las pymes están enfrentando retos bien importantes de crecimiento y siempre se han enfrentado a ellos, y más también en este contexto. Y pues la parte bien importante es tener acceso a créditos. Como les decía, pues la banca tradicional quizá no es tan rápida, no se enfoca mucho en el segmento porque puede ser riesgoso, y una fintech como Credijusto atiende esta necesidad, es muy rápida, ofrecemos créditos y arrendamientos con beneficios convenientes para el modelo de negocio de ustedes, y es algo muy importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Si nos vamos a la siguiente lámina, por favor. ¿Por qué es tan importante el fondeo en sus transacciones? Digo, y también a manera de reflexión, el fondeo no lo vean como un costo, están invirtiendo en la empresa y no es un costo añadido, es una táctica para invertir y ganar más dinero. Tienen que evaluar siempre sus opciones de capital y siempre también tener muy claro qué tipo de préstamo necesitan e incluso en qué divisa, porque también dependiendo de la divisa que operen, pues es el tipo de préstamo que deberían de solicitar y a quién solicitarlo. Tengan claro cuánto dinero necesitan, no hay que endeudarse de más, regreso al punto del tener una buena estructura de balance y tener también bien claro y de manera muy puntual en qué va a ser utilizado el préstamo. Si es que va a ser utilizado para comprar materia prima o para emplear el negocio, remodelarlo, financiar proyectos, comprar maquinaria, entre otras, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar es eso antes de pedir un préstamo y obviamente, pues bueno, quisiera insistir en el hecho que Credijusto está aquí para apoyarlos, es una empresa muy ágil y obviamente pues dispuesta a escuchar sus necesidades en el día a día para que sigan creciendo y sigan aportando este crecimiento que tanto requiere este país. Entonces, bueno, pues sin más de mi parte, quiero acabar esta presentación para posteriormente abrir a cualquier tipo de pregunta y cederle la palabra a Alex Berman, que les va a presentar pues, las estrategias de marketing y digitales que son relevantes para sus negocios. Muchas gracias a todos. Gracias, Juanjo. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Buenísimo, muy bien. Pues muchísimas gracias. Muy interesante, en verdad, lo que nos comparte Juanjo. Y bueno, yo les vengo a hablar un poco del tema de marketing y creo que es una buena introducción el empezar hablando de finanzas porque de alguna manera necesitamos tener finanzas sanas en nuestro negocio para poder invertir en el tema de marketing, que de alguna manera muchas empresas y personas lo ven como un gasto, pero en realidad marketing tiene que ser visto como una inversión. Marketing es una de las palancas principales para poder crecer. Entonces, les voy a presentar algunas ideas de cómo hacer esas inversiones mucho más efectivas, mucho más contundentes, en un contexto muy difícil, ¿no? En un contexto en el que estamos ahora, en donde la realidad es que la disrupción nos cayó de golpe, ¿no? Este tema de la contingencia de salud a raíz del COVID-19 era algo que nadie esperaba, ¿no? Y que era muy difícil de predecir. Sin embargo, las consecuencias son y van a ser muy importantes, ¿no? Probablemente estamos enfrentando la peor crisis de salud en los últimos 100 años, que también con todo el tema del confinamiento resulta en una crisis económica, en una crisis de empleo y en una crisis de confianza. Entonces, ante este contexto, ¿qué podemos hacer? Lo que ha generado este contexto es una disrupción muy acelerada de adopción de tecnologías y de uso de herramientas digitales que ha cambiado la manera en cómo hacemos las cosas. Aquí hay al menos 3 cosas que están sucediendo a raíz de esta contingencia y que todos lo estamos viviendo. Lo primero es el tema del trabajo remoto, ¿no? Hemos empezado a tener clases, reuniones, consultas médicas
inclusive conciertos y eventos apoyados en la tecnología, ¿no? De manera digital. Eso ha generado además que tengamos que ponernos todos en todos muy creativos para adquirir productos de manera digital, pero inclusive para firmar contratos de manera digital. Entonces, tenemos que empezar a ver cómo esta situación que hemos vivido ha cambiado la forma como hacemos negocios también. Y eso tiene que ver con el segundo que está aquí en esta gráfica, que es el tema del comercio electrónico. Se supone la Asociación Mexicana de Ventas Online cree que hemos adelantado lo que se iba a hacer en 10 años, sucedió en el 2020, ¿no? La cantidad de gente pidiendo artículos a través de comercio electrónico, haciendo las compras del supermercado a través del comercio electrónico, nuevos usuarios. Lo que estamos viendo es que inclusive gente de 60, 70 años que no entraban a hacer compras online, ahora han entrado a hacer las compras online, han derribado las barreras que tenían en términos de preocupaciones por seguridad, por fraude, por dudas si les iba a llegar su mercancía o no, y están haciendo compras online. Y definitivamente mayor penetración de acceso a Internet, y estamos viviendo también la explosión de los teléfonos inteligentes, ¿no? Es decir, la explosión en la compra y el uso de los teléfonos inteligentes se ha acelerado. Y por último, hay cosas que están pasando y que esta contingencia de salud ha acelerado. Y hay un reporte esto salió de un reporte muy interesante de la Unión Europea, de la Comisión de Innovación de la Unión Europea, en donde decía, bueno, ¿qué cosas se van a acelerar por el tema de la pandemia? Todo el tema de la inteligencia artificial y la data, que voy a hablar un poco más del tema de data más adelante, pero han habido innovaciones para hacer reconocimiento facial, para detectar si la gente está usando o no tapabocas. Por ejemplo, Uber está ahora haciendo todo un tema de reconocimiento facial para garantizar que sus choferes estén usando el tapaboca en todo momento. Hay algunas empresas que están haciendo entregas de medicamento con drones, con robots. Se está monitoreando la movilidad y el tema de contagios a través de modelos y algoritmos, y también para predecir riesgos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos deja a nosotros toda esta disrupción? Si vamos a la siguiente, por favor. Aquí hay algunos datos interesantes, nada más para redondear la idea anterior. Estos son algunas cosas que pasan cada minuto en Internet en este año, ¿no? Cada minuto se envían 41 millones de mensajes por WhatsApp. Cada minuto hay 208,000 personas en Zoom, como nosotros en este momento. Cada minuto Amazon envía 6,659 paquetes, entre muchas otras cosas que suceden cada minuto en Internet durante este año. Si vamos a la siguiente, por favor. Entonces, eso ha hecho que tengamos un universo muy importante de personas, de consumidores, de clientes allá afuera en Internet que podemos capturar. Y ahorita vamos a ver la gran diferencia que hay entre la cantidad de usuarios que hay en Internet y la cantidad de empresas, de empresas pequeñas y medianas en Internet. Y vamos a ver que hay una oportunidad enorme. Y creo que es mi mensaje principal el día de hoy, ¿no? La gran oportunidad que es Internet para que las empresas crezcan. Si nos regresamos un segundito, gracias. En México es ya hoy en día uno de los países donde mayor penetración de Internet hay de Latinoamérica. Se calcula que el año pasado llegamos a 70% de la población ya con acceso a Internet, y mucho de el gap que se ha cerrado, nos tardamos mucho en llegar aquí, ¿no? Estados Unidos estaba en el 70% al menos hace 10 años. Nosotros nos tardamos mucho en llegar aquí, pero lo que nos ayudó a llegar aquí fue, como decía, la explosión de teléfonos inteligentes. Entonces, la gente pasó de no tener acceso a Internet a tener acceso a Internet a través de los dispositivos móviles, a través de nuestros celulares. Entonces,
el punto aquí es, hay 80 millones de mexicanos ya que tienen acceso a Internet. Si pasamos a la siguiente, por favor. Lo que les decía, se cree que el e-commerce en México va a crecer 60% este año, impulsado por el tema de COVID-19, y se estima que en el 2023 el 40% de las transacciones se van a hacer a través de estos aparatos, a través del celular. Pensemos nosotros, ¿cuántas horas al día pasamos enfrente de la pantalla? ¿Cuántas horas al día estamos enfrente del celular? Y todavía falta mucho por crecer en el negocio electrónico. El universo de ventas online el año pasado facturó 631 mil millones de pesos en 2019. Y sin embargo, de todas las ventas de retail, pensemos en todas las ventas de jugadores de retail, pensemos en los Walmart del mundo, pensemos en todos los supermercados, en todas las tiendas, pensemos en todas las tiendas físicas del país. De todo el volumen que hace, solamente el 2% son transacciones hechas en línea. Entonces, todavía hay una oportunidad enorme para crecer el tema de comercio electrónico en México. Y esta es la gran oportunidad. Y creo que es una mala noticia, ¿no? Es una mala noticia de un lado, pero es una gran oportunidad del otro. Solamente el 10% de las pequeñas y medianas empresas en este país tiene presencia digital. ¿Y qué es presencia digital? No es necesariamente o no solo es que tenga una página web o que tenga sus perfiles en redes sociales, es que sea capaz de aparecer alguna información en el mayor motor de búsquedas del mundo, que es Google. Si no aparecemos en Google, si nuestra empresa no aparece con una presencia pensada, con los datos de contacto, con nuestra dirección, con nuestro correo, con nuestro teléfono, va a ser muy difícil que podamos asegurar el éxito de esa empresa en el futuro. Entonces, lo que quisiera invitarlos es a pensar en la importancia de Google. Hoy en día, digamos, ya no es lineal la forma como tanto las empresas como los consumidores, como los clientes toman la decisión y se informan sobre un producto. Ya no es lineal. Antes, lo que hacíamos, digamos, pensemos, ¿no? Si queríamos comprar un refrigerador, si queríamos comprar un carro, si queríamos comprar inclusive un crédito, si queríamos adquirir un crédito, ¿qué hacíamos? Pues íbamos a las empresas que se dedicaban a esto. Si queríamos comprar un carro, íbamos a varias concesionarias y nos informábamos, nos daban folletos, pedíamos información, hacíamos pruebas. Si queríamos comprar un refrigerador, igual íbamos a varios lugares, veíamos los refrigeradores, comparábamos precios. Si queríamos un crédito, pues íbamos a varios bancos, ¿no? Y pedíamos información. Hoy, la verdad es que cuando tenemos la intención de compra, lo que hacemos es buscar en línea, ¿no? Y estamos buscando y vamos a páginas y vemos blogs y vemos opiniones y nos metemos a ver las reseñas de los usuarios. Entonces, ya no es un viaje lineal que hacemos. La verdad es que es un viaje que tiene múltiples contactos. Lo vemos en la computadora, lo vemos en el celular, buscamos recomendaciones y una vez que hacemos la decisión, hacemos la compra. Y lo que está interesante, y esta es información de Google y de Walmart que hicieron un estudio en Estados Unidos, los clientes que buscan información online sobre un producto valen 2 veces más, es decir, gastan 2 veces más que aquellos que no se informan y que no buscan información en línea. Entonces, para resumir esta parte, es importante que sepan que el 75% de las ventas son influenciadas o iniciadas en digital y el 49% de los usuarios piensan mantener o incrementar
las compras que van a hacer en digital. Entonces, me gustaría darles algunos tips. Les he armado aquí como 9 tips muy puntuales de cómo construir su presencia online. Lo primero que tienen que tener es un sitio web. Piensen en lo importante de tener un sitio web y que ese sitio web tenga la información de su empresa, que sea una manera, que esté armada la información de forma fácil de entender, fácil de encontrar. Describan bien sus productos. Si lo pueden hacer, descríbanlo con imágenes, con fotos, ¿no? Y piensen además que su sitio, más del 70% de la gente lo va a ver en un celular. Entonces, piensen en que ese sitio tiene que verse muy bien cuando la gente lo abra en su celular. Creen contenido y mucho contenido. Esta es una de las tendencias principales del mundo digital. Hay que crear contenido porque el contenido es lo que permite que Google los encuentre y haga que sus empresas y sus marcas aparezcan cuando alguien está buscando algo relacionado con ellas. Describan muy bien sus productos, describan sus servicios, tengan un blog donde puedan subir el contenido. Como les decía, tengan videos, imágenes, tutoriales, infografías. Y el tercer tip es importante también porque no basta con tener el sitio y tenerlo allí abandonado. Google penaliza los sitios que no tienen actualización y premia a aquellos que están constantemente siendo actualizados. Entonces, su contenido debe ser informativo, útil y estarlo actualizando constantemente. Tengan sus redes sociales activas, activen sus perfiles de Facebook, de Twitter, de LinkedIn, de Instagram, y depende de su target también. Piensen en redes que están teniendo mucho auge, como TikTok. El 61% de los consumidores se acercan a las marcas a través de redes sociales. Entonces, pues es importante que activen sus perfiles, que le respondan a la gente que los contacta, que tiene dudas, que establezcan relaciones y contacto con los potenciales clientes que se van a acercar. 5, aprovechen el poder de YouTube. YouTube, fíjense, el buscador número 1 del mundo es Google, el buscador número 2 del mundo es YouTube, que también pertenece a Google. La gente le gusta buscar información en video. Y en México, particularmente México, es uno de los 10 países más activos del mundo en YouTube. A los mexicanos nos encanta ver contenido en video, nos encanta subir contenido y nos encanta consumir contenido en video. Entonces, no importa de qué es su producto, estoy seguro que van a tener algo que poder decir en YouTube. Tutoriales, cómo se usa, cómo activar su producto, cómo acercarse a ustedes, es importante que usen YouTube. El siguiente tip es aprovechen el email marketing. Esto tuvo un gran auge a inicios del Internet, luego como que la gente dejó de querer recibir correos y ahora está otra vez con un buen auge. Creen bases de datos, permitan que la gente se registren en formularios en su sitio web y estén activándolos a través del correo, ¿no? Tengan un newsletter, ¿no? Tengan este newsletter en donde están dando noticias, hagan campañas de correo, hagan promociones de correo. Es una estrategia que está funcionando muy bien, especialmente para empresas que atienden otras empresas. Les sugiero que entren también a Google My Business. Es donde pueden dar de alta, como esta imagen que tenemos aquí, el nombre de su empresa, poner ahí los horarios, el mapa de cómo llegar, dónde los pueden llamar, la dirección para que la gente pueda llegar allí. Si tienen algo de presupuesto, todo esto que les estoy dando es relativamente económico, relativamente barato. Si tienen algo de presupuesto, hagan campañas en Google y Facebook. Yo les hablo desde mi punto de vista personal. Durante mi carrera hice muchísimas inversiones en otros medios. Hoy les puedo decir que
hacer campañas únicamente digital es mi opción predilecta, porque además hay muchísima data. Podemos ver qué días estamos vendiendo más, qué día está entrando más gente, cuánto nos está costando cada persona que entra. Y finalmente, planeen, ejecutan, midan y optimicen su presupuesto de marketing. Ya para terminar, dejarlos con una reflexión. Muchas empresas pensamos cómo hacemos para vender más que el año pasado, y en eso está más o menos el 70% del tiempo. ¿Cómo hago para mejorar? ¿Cómo hago para vender más que el año pasado? ¿No? Y es la métrica dura de crecimiento. Luego hay algunas empresas que dedican un poquito de tiempo en pensar cómo lo hago mejor que la competencia. Ya no solo cómo vendo más que el año pasado, sino cómo vendo más que mi competencia. Y yo lo que los quiero invitar como reflexión es en que piensen en esto, que pocas empresas lo hacen. ¿Cómo anticipo lo que mi cliente necesita? Si vamos a la siguiente, este es un poco como está dividido hoy, ¿no? El 70% del tiempo estamos pensando en cómo vender más que el año pasado, el 20% en cómo vender más que mi competencia y solamente el 10% en qué quiere mi cliente. Y tenemos que volvernos mucho más predictivos. El futuro está en usar la data para ser más predictivos. Entonces, si pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo poder predecir lo que necesitan sus clientes? Pregúntenles, ¿qué estás buscando? ¿Cómo te puedo ayudar? Adapta tus mensajes y personaliza. Si tú sabes que tus clientes tienen, ¿no? son más mujeres que hombres o más hombres que mujeres o tienen cierta edad, busca los temas que les interesa y adapta inclusive los títulos, los artes de tus campañas para cada uno de esos tipos de segmento. Prueben mucho, hagan A/B testing, hagan 2 campañas y vean cuál funciona mejor y tengan mucho foco en temas de atención a clientes. Y ya para terminar, algunos tips finales para estos momentos de COVID. Si pasamos a la siguiente slide, por favor. Algunos tips como muy puntuales. Piensen si pueden hacer algunos cupones para ser redimidos después de COVID, es decir, cosas que puedan vender ahora para generar flujos y que puedan vender y que puedan, digamos, redimir sus clientes en el futuro. Traten de hacer webinars. Los webinars, los streaming están siendo muy, muy importantes. Si tienen una tienda, traten de pensar en estrategias de delivery o de drive-thru. Busquen nuevos partners que los puedan ayudar. Hagan ofertas especiales. Reasignen su inversión, prioricen lo que funciona, lo que no funciona, dejen de hacerlo. Investiguen su mercado, ¿no? Si hay mercados nuevos que pueden atacar, si han salido oportunidades en este momento, y repiensen en dónde está el valor de su negocio, repiensen si necesitan pivotear, si necesitan adaptarse y se necesitan inclusive cambiar de giro para poder atender oportunidades que hay en este momento. Eso es todo de mi lado, les doy las gracias y los dejo con esta reflexión que a mí me sirvió mucho al inicio de la pandemia. Piensen en 10 años, en el 2020, en el 2030, en el 2030, en 10 años. Piensen cómo les gustaría recordar cómo se comportaron en este momento. Piensen qué rol les hubiera gustado jugar, un rol más de espectadores, un rol de pánico o un rol mucho más activo, mucho más propositivo, mucho más proactivo de adaptarse rápidamente a esta situación que nos tocó vivir. Les agradezco mucho su atención y si tienen preguntas, nos encantaría contestarlas. Gracias, Alex. Gracias, Juanjo. Ahora, todos tienen en la parte de abajo, sale una manita por si quieren hacer una pregunta por medio de su micrófono. Entonces, si quieren, levanten la mano o tienen la parte de preguntas y respuestas o de chat. Entonces, pueden mandar sus preguntas por ahí. Ya tenemos una que es para ti, Alex, relacionada a marketing, pero bueno, adelante con sus preguntas. Tenemos como unos 10 minutos para que las puedan contestar, ya sea escritas, anónimas o que quieran hacerla por medio del micrófono. Adelante.
Gracias. Pues es una pregunta muy interesante. La pregunta dice, ¿cuál ha sido el mayor reto en términos de marketing que has tenido en Credijusto en tiempos de pandemia y cómo lo enfrentaste? Pues el mayor reto, sin duda, fue el cómo adaptarnos a una situación en donde teníamos que cuidar, como todas las empresas y como lo dijo Juanjo al inicio, teníamos que cuidar muchísimo los presupuestos, teníamos que cuidar muchísimo el flujo y teníamos que hacer que cada peso que invirtiéramos en marketing nos trajera retorno, nos trajera valor. Entonces, ese fue el mayor reto, ante un escenario así en donde, digamos, no podíamos seguir operando como antes de la pandemia, teníamos que ser mucho más estratégicos, teníamos que entender cómo llegar a más clientes, cómo traer más prospectos con la menor inversión posible, ¿no? Entonces, pues hemos estado en un proceso de mucha optimización, de entender, como dije, qué funciona, qué no funciona, dejar de hacer lo que no funciona, apostar por lo que sí funciona. Y creo que el segundo gran reto, este es un poquito más personal, pero tiene que ver con cómo estar en contacto con el equipo, cómo seguir motivando al equipo a distancia, que todo el equipo estuviera que siguiera enganchado con la chamba, que siguiera motivado, y creo que el contacto, la comunicación a través de Zoom, de estas herramientas, ¿no? de las videoconferencias, de contactos, nos ha permitido de alguna manera mantenernos unidos, mantenernos motivados, seguir avanzando. Creo que todos estamos trabajando muchísimo, ¿no? Más que inclusive antes de la pandemia. Y te diría que esos fueron los dos grandes retos, ¿no? Cómo optimizar el presupuesto que teníamos para sacar el mayor valor y cómo seguir motivando al equipo. Gracias, Alex. Juanjo, tenemos una pregunta para ti. Dice, ¿cómo has hecho para motivar a todo el equipo de finanzas que tuvieron y tienen un rol tan importante pues, con todo esto que ha sucedido desde marzo? Claro, muchas gracias por la pregunta. Igual que como comentó Alex, mi equipo y su servidor hemos estado trabajando en home office desde el mes de marzo. Entonces, pues obviamente implica estar detrás pues de todas las necesidades que tiene la empresa y estar muy pegado también a las necesidades del equipo. Y igual que Alex, pues tenemos reuniones bastante frecuentes. No se trata de tener un exceso de control, sino simple y sencillamente una reunión donde se expresa a la gente cuáles son sus inquietudes o sus preocupaciones, sobre todo porque en este contexto de COVID todo urge. Lo comentaba antes, hemos tenido que rehacer el presupuesto y al final Alex también ha tenido que ser afectado en el área de marketing varias veces, y esto puede llegar a frustrar al equipo, pero pues yo creo que nos ha funcionado muy bien el hecho que pues, el equipo sabe que tiene las herramientas para trabajar en casa, que tenemos mucha comunicación, hablamos frecuentemente, y como les decía, yo creo que es un tema muy simple o muy personal, la forma de gestionar de cada uno, puede funcionar bien o no. A mí me ha funcionado muy bien tener reuniones frecuentes con el equipo un par de veces por semana para ver inquietudes, puntos de dolor, ver en qué nos enfocamos y obviamente pues ir estableciendo prioridades y hacer que todos los miembros del equipo platiquen qué le puede llegar a afectar a los demás, porque tengo a mi cargo el área de tesorería, el área de impuestos, cuentas por pagar, contabilidad, y un hilito que mueva a uno de los equipos pues descobija o más bien le genera un punto de tensión a los demás. Entonces es bien importante que nos hablemos entre todos y nos ha funcionado muy bien la comunicación vía Zoom, la verdad. Ese es el consejo que puedo dar y que ha funcionado muy bien. Bien, Juanjo, gracias. Otra más. Te preguntan, ¿por qué no hay que usar una tarjeta personal en el negocio? O sea,
¿Por qué puede ser tan malo usar una tarjeta personal? Porque las tarjetas personales, son para personas físicas. Y obviamente el negocio tiene una personalidad jurídica totalmente diferente. Si la tarjeta de crédito, pues la sugerencia es utilízala para tu negocio. Una tarjeta personal, pues digo, generalmente no debes de mezclar temas personales con los de tu empresa. Es más, generalmente no lo debes de hacer. Tu tarjeta de crédito, pues utilízala para comprar tus cosas. Los pagos de tu empresa, utiliza los propios medios de pago que tiene la misma, porque pues, sería muy difícil para ti luego justificar ante el SAT porque estás utilizando tarjetas personales. Ok, gracias. Pues bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta, que la quiera mandar por el chat o que la quiera preguntar. Bien, bueno, pues yo creo que podemos dar por concluido nuestro Credit Talk. A todos los que nos acompañaron hoy les va a llegar un correo con la liga de descarga de la presentación que vimos hoy. El webinar también quedó grabado y les estamos adjuntando en este correo de agradecimiento un ebook muy bueno que trae información empresarial que les va a funcionar bastante. Muchas gracias a todos. Tendremos estos Credit Talks mensualmente, entonces, bueno, para que se estén inscribiendo cada mes. Muchas gracias, Juanjo y Alex, por su participación y por toda la información. Un placer, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Bye. Bueno. Hasta luego, gracias.